La realidad es que el COVID no gobierna, Dios gobierna. De tal forma que yo he visto quizá 800 pacientes de COVID, nunca me ha pasado por la mente si yo voy a morir de COVID o no voy a morir de COVID. Yo no sé, yo voy a morir de lo que Dios determine que yo vaya a morir. Y el día que Dios lo determine, y en la circunstancia que Dios lo determine. Y realmente para mí, al igual que, bueno, yo aprendí del apóstol Pablo, eso es como debo decirlo, que la meta de mi vida debe ser como él dijo, que su meta era glorificar a Dios, ya sea por vida o por muerte. De manera que ya sea que él viva, ya sea que yo viva, un año más o 10, o me muera, mi intención es que a la hora de morir yo pueda glorificar a Dios de la misma manera. No dónde voy a morir, no con quién voy a morir, no cómo voy a morir, eso es completamente secundario. Lo único que importa es que al morir yo muera glorificando a nuestro Dios. ¿Cómo, dónde, cuándo, dónde? Eso lo determina Dios y es como totalmente secundario a la luz de la gloria que ha de venir. De esos 58 millones de personas que han sido diagnosticados con COVID, hay 40 millones, un poco más, que ya se recobraron, están en su casa, están bien. La realidad es que el número de casos, de los casos activos, el número de casos severos, graves, es 1% o menos. El 99 punto algo son casos ligeros, lo que implica que esa gente va a estar en su casa, se va a quedar en su casa, le va a dar una fiebre, le va a dar una tos, le va a dar lo que da cuando da un flu. Y hay entonces un 1%, uno de cada 100 personas. Eso es una estadística sumamente baja. Ojalá yo que todas las enfermedades que me tocaran tratar tuvieran una mortalidad de un 1%. Antes de salir me llamaron con un paciente con choque séptico. La mortalidad del choque séptico de 30 a 40%. De manera que yo no he visto a ese paciente todavía y él tiene de un 30 a 40% de no salir de la condición en la que yo lo voy a encontrar cuando lo vea. Eso no es con el COVID. El COVID es 1% o menos. Yo creo que eso nos ayuda a desmontar el pánico que se ha apoderado de la población. La crisis ha sido de múltiples colores, de múltiples tamaños, dimensiones y demás. Hay una crisis a nivel humano, no hay duda. Hay una crisis política, esto se ha politizado mucho, en algunas naciones más que en otras. Estados Unidos lo ha politizado, le ha sacado el jugo a la política, por así decirlo, con el COVID. Hay una crisis económica, no hay duda de eso, porque las economías se han resentido, no solamente las nacionales, sino las personales también. Hay una crisis social porque la gente ha tenido que aislarse, ha tenido que aprender a vivir un poco más distanciado. Y al mismo tiempo, otro grupo de personas ha aprendido a vivir más cerca. Porque si hay algo que escuchaba ayer es que los adolescentes en Estados Unidos están contentos, un grupo por lo menos, de estar pasando más tiempo con sus padres ahora que hay ciertas condiciones y restricciones. De manera que las familias están pasando más tiempo juntos, aunque entre familias quizá no lo estamos haciendo. Ha habido un aumento del sufrimiento. Yo no quiero minimizar en lo más mínimo. De hecho, a las 11 de la mañana estamos enterrando a este señor que murió ayer. Yo no quiero minimizar en lo más mínimo el dolor de las pérdidas y los familiares que quedan de este lado. O sea, que no me malentienda. Yo simplemente quiero poner como en perspectiva la situación mundial y podernos decir, despierta, porque las cosas no son como parecen ser. No quiere decir que no hay dolor, no quiere decir que no hay pérdida, no quiere decir que no hay economía resentida, no quiere decir que no hay gente pasando trabajo por la dificultad económica, nada de eso. Pero esta crisis no es en lo más remoto la crisis más significativa que el mundo haya tenido en su historia. Es más, en los últimos 125 años, esta no es la crisis peor, pero por mucho. O sea, yo te lo voy a describir rápidamente. La crisis que el mundo vivió en los últimos 125 años estarían como aquí y el coronavirus está como aquí abajo. Lo que pasa es que nosotros no nos percatamos de la realidad de nuestro mundo. El mundo de hoy vive una crisis de ansiedad y de pánico, totalmente injustificada, literalmente.
Yo lo puedo decir porque, como ya le dije, yo he estado en habitaciones de pacientes con COVID un número de veces. Nunca he entrado a una habitación con miedo, nunca he entrado a una habitación pensando que yo voy a terminar con la enfermedad, aunque tengo colegas que han terminado con la enfermedad. Los cristianos, yo estaba hablándole el sábado pasado por Zoom a un grupo de 50 médicos en Puerto Rico y ellos me hablaban de la incertidumbre del futuro. Y yo les decía, incertidumbre para el cristiano. El cristiano no tiene un futuro incierto, no importa cuándo él se encuentre. Él tiene un futuro que él desconoce. Eso no es la misma cosa. Porque si el futuro mío lo controla Dios, claro que mi futuro no es incierto. En lo más mínimo, mi futuro es algo que está completamente organizado, en orden. Yo simplemente tengo que vivirlo. Ahora, que yo no lo conozco, no, yo no lo conozco. Pero ignorar el futuro y tener un futuro incierto son completamente distintos. El no creyente pudiera tener un futuro incierto, porque él no sabe lo que Dios va a hacer con él y sus consecuencias y sus juicios. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo. Ojos humanos no han visto, ni oídos han oído lo que Dios ha preparado para aquellos que le temen, aquellos que le aman. Ha habido un aumento de la depresión, ha habido un aumento de suicidio y aún ha habido, como ya mencioné, un encerramiento social, en algunos casos completamente injustificados, en otros casos necesarios, dependiendo de cómo lo veamos. Hay una crisis educacional, hay más de 1 billón de jóvenes que están en los hogares que debieran estar en los colegios y en las escuelas. El doctor Fauci, el infectólogo número 1 de Estados Unidos, finalmente dice ayer o anteayer que los colegios y las escuelas debieran abrirlo. Eso como que lo sabíamos hace mucho tiempo, por diferentes razones que el tiempo no me da para discutir. Pero se viene a hablar ahora. La crisis ha revelado varias cosas. Número 1, cuán vulnerables nosotros somos. Nosotros estábamos bien, vamos a decir, el 15 de enero y ya tenemos un problema mundial donde todo el mundo está amedrentado y tenemos crisis a todos los niveles. Pero estábamos relativamente bien. Entonces, ciertamente, la crisis ha puesto en manifiesto lo vulnerable que es el ser humano. Por otro lado, la crisis ha puesto en manifiesto algo que la palabra declara de diferentes formas, maneras, palabras. Nosotros estamos fuera de control. Nosotros no controlamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, le voy a dar una ilustración. En el día de ayer, yo he estado haciendo ya por más de casi 2 años ahora terapia para una serie de condiciones de mi cuerpo. Yo soy un paciente diabético de 50 años de diabetes, etcétera, etcétera. En el día de ayer yo estaba haciendo terapia con la persona que me da el entrenamiento en mi casa y la glucosa comienza a bajarme. Y no importaba lo que yo hiciera, no importaba lo que yo tomara, la glucosa seguía descendiendo. Mi esposa estaba ahí, gracias a Dios, y tuvo que inyectarme glucosa intravenosa 2 veces, por primera vez en 50 años de historia de diabetes. Yo no estaba esperando algo. Yo tengo 2 años ejercitándome y tengo 50 años de diabetes. Siempre un vaso con azúcar, un jugo ha sido suficiente. Ayer no había forma de, no importara lo que yo hiciera, la glicemia seguía descendiendo. Yo estaba fuera de control, totalmente fuera de control. Ahora, mi Dios no estaba fuera de control, porque ocurrió en un momento en que mi esposa estaba ahí, múltiples veces no ha habido glucosa a la mano, intravenosa, por diferentes razones, hasta porque se había pasado la fecha de expiración, pero ayer cuando yo la necesitaba, estaba a la mano y estaba la persona que podía usarla. De manera que eso es para darle una idea de cuán tranquilo nosotros debiéramos vivir. Lo otro que la pandemia ha revelado es cuán individualista nosotros somos. Nosotros vivimos en un mundo completamente individualista. Tan individualista que nosotros no nos percatamos de la realidad alrededor nuestro. Nosotros tenemos las Naciones Unidas y tenemos millonarios como Bill Gates donando una gran cantidad de dinero para que la gente no se siga muriendo. Ahora déjame decirte algo. En diciembre del año pasado, cuando no se hablaba de pandemia, y por los últimos no sé cuántos años, 15 a 16 mil niños mueren de hambre todos los días.
¿A alguien le ha importado eso? No, a nadie, ni a las Naciones Unidas le ha importado, ni a los millonarios del mundo le ha importado. Entonces, cuando New York alcanzó la cifra de 30,000 muertos en un periodo como de 4 meses, 3 o 4 meses, yo conversaba con mi esposa y yo le decía, imagínate que un neoyorquino vaya a ese grupo, hay 2 billones de personas en el mundo que viven con menos de $1 al día, menos de 50 pesos, 58, 59 pesos al día. 1 billón de personas, una familia que vive con menos de 60 pesos al día. Imagínate el nivel de hambre que tienen. Y yo le decía a mi esposa, imagínate que un neoyorquino va a esos 2 billones de personas. Le dice, nosotros nos estamos poniendo locos porque en 30 días perdimos 30,000 personas. Lo más que él pudiera escuchar y decirte, yo no entiendo, porque en las últimas 48 horas yo perdí 16,000 niños de hambre y el mundo no ha dicho nada. Y en las próximas 48 horas vamos a perder 16,000 niños más. Ahí van 32,000 niños, ni siquiera toda la población, 32,000 niños en 4 días versus 30,000 en 3 o 4 meses que ustedes han perdido. Nosotros, si tuviéramos que hacer una lista del número de personas en el mundo que muere diariamente por las diferentes causas, COVID está en el número 10 o el número 12. Pero hay una crisis mundial, porque nosotros no tenemos claro cuál es la realidad de nuestro mundo. Aproximadamente 30,000 personas mueren todos los días de contaminación ambiental que nosotros causamos. ¿A alguien le está preocupando eso? No, ¿por qué? Porque la contaminación ambiental es producida por las grandes compañías e industrias que hacen dinero, que producen dinero, y el dinero no es lo que no podemos dejar que desaparezca, las vidas sí. Como el COVID está afectando vidas, pero comenzó a afectar el dinero, ahora sí es un problema. ¿Te das cuenta? Déjame hacerte una ilustración para entonces entrar en materia ya más directamente. Para que pueda tener una idea de que esta generación no está preparada para enfrentar crisis del tipo que sea. Yo tengo 62 años, entonces yo me voy a imaginar que nací en el año 1900. ¿Ok? Cuando yo tengo 18 años, 1918, arranca en 1914. Esa primera guerra mundial del 18, en 1914, termina en el 18. Entonces, en 4 años, yo he sido testigo de 22 millones de muertos. No 1.3 como el COVID ahora, 22 millones. Tengo 14 años, tengo 18 años. Comenzó en el 14, terminó en el 18. Resulta que ese mismo año, en el año 1918, se desató una pandemia, no como el COVID, del flu español, pero no teníamos antibióticos, no teníamos vacunas, no teníamos tratamiento, y mató 50 millones de personas. 22 de la guerra, 50 millones, y estamos en el año 1920. O sea, a mis 20 años yo he sido testigo de 72 millones de muertos. 1929, no he llegado a los 30 años todavía, 1929 se desata la depresión económica más grande de la historia de la humanidad, donde 5,000 bancos quebraron en una semana, donde millonarios habían salido en barcos y cuando regresaron estaban en bancarrota una semana después. Tengo 29 años nada más. Y la depresión se prolonga hasta el 38. Al año siguiente arranca la Segunda Guerra Mundial. No he llegado a los 40 años y ya yo estoy en medio de la Segunda Guerra Mundial, que dejó entre 50 y 75 millones de muertos. ¿Por cuánto vamos más o menos? Alrededor de 150 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. A mis 45 años, yo tengo 62. A mis 45 años yo he sido testigo de 150 millones de muertos. Esa población no se puso loca. Esa población no dejó de trabajar. Mientras a Londres Hitler la bombardeaba desde el cielo, todas las industrias permanecieron abiertas, la gente siguió educándose en medio de todo eso.
Entonces, ¿qué resulta? Que a mis 50 años, 5 años después, que termina la Guerra Mundial, comienza la Guerra de Corea, que dejó 5 millones de muertos. 5 años más tarde, la Guerra de Vietnam, 4 millones de muertos. Estamos casi en 200 millones de muertos. Y esa población siguió hacia adelante. Nosotros desconocemos la historia y desconocemos la situación real del día de hoy. ¡Pum! Llegó la pandemia. Vamos a ver ahora la iglesia en medio de la pandemia, pero quería describir un poco la realidad en medio de la cual nosotros nos encontramos. Yo le decía a nuestra iglesia que uno de los mensajes más difíciles de predicar fue el primer mensaje de la pandemia para mí, como pastor, por 2 razones. La tendencia pastoral, por buenos motivos, buenas razones, es que uno quiere consolar, es parte de nuestra misión. Pero ¿qué tú haces cuando tú entiendes que la consolación es necesaria, pero que la confrontación es igualmente necesaria? Porque si hay algo que la pandemia ha hecho es que ha confrontado las iglesias. A mí no me cabe la menor duda que la pandemia representó, yo no voy a salir a decir esto en los periódicos y demás, porque no es mi función a incrementar el nivel de ansiedad y de pánico de la población y de especulación. Pero yo estoy convencido que la pandemia ha representado parte de una prueba, juicio de Dios para evaluar su iglesia y la sociedad en general. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué? Yo te voy a decir. La palabra de Dios nos manda a congregarnos todos los domingos, pero resulta que por un tiempo no podíamos congregarnos cuando los gobiernos cerraron todas las iglesias y todo, se cerró todo. Eso es contrario a la palabra, pero habría que hacerlo. Estamos de acuerdo, nosotros lo hicimos también. Pero Dios está diciendo, porque el que te dice que no te puede congregar, Dios se lo ha puesto. Aquí está. ¿Por qué? Dios nos mandó a evangelizar. De repente no podíamos evangelizar y todavía estamos coartados en lo que es llevar a cabo campañas y demás de evangelización. O sea, hay una oposición real y por buenas razones a los propósitos de Dios, pero Dios es quien controla la pandemia. Entonces, ¿quién es que está haciendo esto? Nos llamaron a bautizar. Nosotros durante toda la pandemia no hemos hecho un solo servicio de bautismo, ahora nos estamos preparando para iniciar en febrero. Pues estamos ahí parados. Nos mandaron a celebrar la comunión, la Santa Cena, como recordando la muerte y resurrección de Cristo. Hace unas semanas atrás celebramos la primera Santa Cena en nuestra iglesia. O sea, nosotros estábamos no haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo que puedas entender y poner al lado que esto es lo que Dios nos manda, pero esto es lo que la pandemia nos está impidiendo. ¿Pero quién controla la pandemia? Dios. Entonces, ¿quién es que está haciendo esto en último lugar? Pues claramente Dios. Dios dice en Jeremías 3, si ocurre una calamidad en la ciudad, bueno, esto es una calamidad, ¿no la he causado yo? Pues claro. Si 2 pajarillos no caen al suelo sin su consentimiento, no se puede morir 1.3 millones de personas sin el consentimiento de Dios. Tú ves cómo tenemos que ir analizando la situación en la que nosotros nos encontramos. Entonces, algo más que estoy tratando de recordar ahora que le decía a la iglesia que debíamos hacer y no podíamos hacer. Bueno, ahora me acuerdo. Hay un momento dado donde Dios dice a través de uno de sus profetas en el Antiguo Testamento, ay, si alguien me cerrara las puertas del templo. En otras palabras, lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén y los sacrificios que se estaban haciendo y las ofrendas que se estaban dando estaban todas manchadas de pecado. Y Dios dice, si alguien me cerrara las puertas del templo, y de hecho Dios las cerró en el sentido de que cuando mandó al pueblo al exilio, el templo dejó de funcionar. Pues llegó un momento, no hace mucho, donde las puertas de todos los templos se cerraron. Las iglesias estaban cerradas. Por varias semanas, no recuerdo cuántas semanas. Todavía hay lugares en Estados Unidos donde las iglesias no han podido abrir. ¿Quién cerró los templos? Pues Dios.
¿Cuál sería la razón? No creo que era porque su pueblo estaba viviendo en santidad. Entonces, predicarle a la IBI, nuestra iglesia, un primer mensaje donde hubiera confrontación y consolación de manera balanceada, yo no encontré eso un mensaje fácil de hacer. Pero esto fue lo que yo hice. Me fui a Segunda de Crónicas y me fui al capítulo 20, versículo 12, que describe una gran multitud de personas que viene, de ejército que viene en contra, creo que de Josafat. Y él se vuelve al Señor y le dice: Señor, viene toda esta multitud grande, nosotros no podemos contra ellos, es un ejército enorme. Yo le decía a la iglesia: ahora mismo tenemos un ejército de microbios invisible que vienen contra nuestra, no sabemos qué hacer, pero, subrayado el pero, nuestros ojos están vueltos a ti. Entonces esa es la primera parte. Eso es como vamos a comenzar con la consolación. Vamos a pensar el pueblo de Dios en medio de una calamidad, cómo debe responder. Aunque él no sepa nada, porque ni el mundo de la ciencia sabía nada en ese momento de cómo íbamos a tratar esto y abordarlo, volviendo nuestros ojos a Dios. Entonces eso es lo que el pueblo de Dios le toca hacer. Desarrollamos una parte del sermón basado en ese versículo. Entonces la siguiente pregunta sería, ok, ¿cómo nosotros volvemos los ojos a Dios? Si el pueblo judío dijo en ese momento, no sabemos qué hacer, estamos confundidos, al igual que nosotros, y yo estoy pidiéndole a la iglesia nuestra y a aquellos que nos siguen, bueno, volvamos los ojos a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, yo dije, vamos a encontrar otro versículo que Dios se lo da a la nación de Israel de manera particular, pero vamos a encontrar los principios de aplicación general. Y es un versículo que ustedes conocen, 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, se humillan, oran, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se me quedó esa frase fuera, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ciertamente, la aplicación de ese texto fue para Israel. En otras palabras, el hecho de que la iglesia pueda hacer eso hoy, no dice que Dios nos está prometiendo que República Dominicana será sanada como nación. No, nosotros no tenemos esa promesa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice más de una vez en el Nuevo Testamento que todo lo que se escribe en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Por tanto, no puede ser que ese texto no tenga nada de aplicación para la iglesia de hoy en día, porque si fuera así debieran sacarlo de la Biblia, porque si no va a servirnos, ¿para qué lo vamos a tener? Pero no es el caso. Entonces, ¿cuáles son principios que deben servir a la iglesia de hoy en día? Bueno, yo le decía a nuestra iglesia, si vamos a volver nuestros ojos a Dios y tenemos que ver cómo que lo vamos a hacer, yo creo que ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, tenemos una forma de cómo hacer. En primer lugar, yo creo que debemos humillarnos delante de Dios. Cuando Dios le dice, si se humilla a mi pueblo, nota que Dios no dice, si se humilla el pagano, ni si se humilla el incrédulo, si se humilla mi pueblo, porque el pagano no se puede humillar delante de Dios. El pagano no se puede humillar delante de Dios porque el pagano no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, él no puede humillarse. Y Dios, para dejar la cosa un poco más clara, dice, sobre el cual se invoca mi nombre. El problema que yo tengo cuando mi pueblo es orgulloso es que mi nombre está en juego. A Dios no le preocupa tanto, por así decirlo, que el inconverso que está allá afuera sea orgulloso, porque Él no le representa. A Dios le preocupa cuando su pueblo que está aquí adentro, que sí le representa, no vive de forma humilde. Entonces dice, si se humilla mi pueblo y buscan mi rostro, en otras palabras, el pueblo no estaba así, y oran primero, sin lugar a duda, que la vida de oración de la enorme cantidad de los cristianos, incluyendo sus líderes, es pobre. Eso creo que ha sido estudiado, publicado y confesado incluso por múltiples cristianos y líderes. Y oran, buscan mi rostro,
en comunión conmigo. En otras palabras, yo puedo orar y no buscar el rostro de Dios. Yo lleno un requisito. Como vamos a comer, vamos a orar al Señor, gracias por los alimentos, gracias por el día de hoy, gracias por tu provisión. Dale pan a los que tienen hambre y a nosotros hambre y sed de justicia, como hay una oración que dice, amén. Yo busqué el rostro de Dios ahí. La mayoría de las veces hacemos eso como un cliché. Pues así hacemos las oraciones de la mañana, de la noche, a lo largo del día muchas veces. Busca mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, lo que implica que el pueblo estaba en malos caminos. Si se vuelven de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y entonces, no antes, sanaré la tierra. Ok, vamos a decir, como ya mencioné, que nosotros no tenemos una promesa de que Dios va a sanar República Dominicana. Ok, pero Dios pudiera decir, entonces sanaré tu vida. Entonces sanaré tu matrimonio. Entonces sanaré a tu hijo en drogadicción. O entonces sanaré tu iglesia. O sanaré tu denominación. O sanaré tus enemistades que tienes con un hermano, con una hermana, con un hijo, con un tío, con un primo. En otras palabras, a menos que mis caminos anden bien, no hay razón para que Dios quiera intervenir y sanar una situación X. Eso no es una garantía de que si yo ando bien, nada malo me va a pasar. No, eso es una garantía de eso. A los mejores de Dios le pasó de las cosas peores y al mejor del mejor lo clavaron en una cruz. Pero Dios dice en su palabra que cuando los caminos del hombre complacen a Dios, Él hace que aun sus enemigos estén en paz con Él. Eso es un principio de sabiduría, no una promesa, porque Cristo murió con enemigos. Pero lo que Dios está diciendo, tu preocupación es una, no son muchas, es una. ¿Cuál es, Señor? Que tus caminos me complazcan. El resto, déjamelo a mí. ¿Cómo lo dijo Cristo eso? Buscar el reino de Dios primero y el resto se hará por añadidura. Es el mismo principio aplicado en dos testamentos distintos con palabra distinta. Cuando los caminos del hombre complacen a Dios, Cristo dice, busca mi reino primero. Yo haré que aun tus enemigos estén en paz con Dios. Cristo dice, el resto se va a dar por añadidura. Es el mismo principio, un poco más ampliado. Entonces, obviamente, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios hoy, créanme, el pueblo de Dios hoy, Dios me ha dado la oportunidad de viajar mucho, de interactuar con mucha gente, de interactuar con muchas ovejas, pero de interactuar con muchos líderes. No digo esto por orgullo, sino para poder decir lo próximo. A múltiples niveles. Y a todos los niveles yo he encontrado necesidad de que líderes y ovejas nos arrepintamos de orgullo, de división, de chisme, de pecado, de falta de oración, para no mencionar las cosas peores, de inmoralidad. Yo creo que esto es un poquito exagerado, pero yo creo que no pasa una semana sin que yo oiga que otro líder cristiano cayó. Líderes de nombre. Quizá no es cada semana, porque yo no me entero de todo lo que ocurre, pero es frecuente. De manera que nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, saber sacar el mejor provecho a la pandemia en medio de la cual nosotros nos encontramos. Como continente, Latinoamérica, la iglesia latinoamericana tiene múltiples problemas. Nosotros tenemos problemas a todos los niveles. La iglesia en Latinoamérica ha estado predicando un evangelio diluido. La iglesia en Latinoamérica ha predicado mucho evangelio de la prosperidad. La iglesia en Latinoamérica ha predicado mucha falsa doctrina. La iglesia en Latinoamérica ha predicado mucho de Satanás y poco de Cristo, como si la Biblia se tratara de Satanás. Hemos hecho un movimiento de guerra espiritual que le ha quitado a la cruz el centro de lo que es el plan de Dios. Entonces, esa iglesia latinoamericana necesita aprovechar, sacarle el mejor provecho a esta pandemia y aprovechar la pandemia para que Dios nos purifique, literalmente hablando.
no sé si han notado que todos los predicadores de sanación y de milagro desaparecieron en la pandemia. ¿Qué pasó? ¿El poder de Dios se debilitó? No, que ustedes ni siquiera estaban predicando lo que la Biblia enseña acerca de sanaciones y curaciones. Dios nos está llamando no a venir a la iglesia, Dios nos está llamando a ser siervos que viven para la gloria de su nombre. En otras palabras, tú y yo no tenemos ninguna otra razón por la cual debiéramos seguir viviendo que no sea glorificar a Dios. Yo no tengo ninguna otra razón que no sea glorificar a Dios para tomar la próxima respiración que voy a tomar. Dios me creó para su gloria. Él lo dice claramente en Isaías, a todo aquel que yo he creado y llamado para mi propia gloria. La iglesia de Dios necesita conocer el carácter de Dios. Estamos haciendo un énfasis significativo en nuestra iglesia sobre eso. Yo puedo conocer mucho de alguien y no conocer a esa persona. Yo puedo leer del presidente X, su biografía. Yo puedo entrevistar personas que crecieron con él, que viven con él. Puedo entrevistar a su esposa, puedo entrevistar a sus hijos. Me pueden llevar a su casa, enseñarme cada habitación, sus libros, lo que ha leído. Me pueden llevar, qué sé yo, hasta su habitación, enseñarme dónde se peina, dónde se afeita. Yo puedo leer, si es presidente, acerca de sus decretos. Lo puedo aprender de memoria. Y yo no conozco al presidente. Yo creo que el pueblo de Dios se ha memorizado muchos mandamientos, muchas reglas, muchos mandatos, versículos bíblicos. Pero eso no garantiza que el pueblo conoce a Dios, en lo más mínimo. ¿Cuál es el mejor ejemplo en la palabra de que eso es posible? Bueno, el mejor ejemplo en la palabra nos avergüenza a todos, pero él tipifica, ilustra exactamente lo que estoy tratando de decir. Job era un hombre de acuerdo a Dios, blameless, ¿cómo se llama? Sin culpa, sin tacha, sin mancha. Y era un hombre que tenía una relación con Dios tan extraordinaria que cuando Job pierde 10 hijos, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda tener, como en la iglesia de nosotros a veces me dicen que yo tengo sangre de maco, que pueda tener la sangre de maco, para que cuando vengan y le digan, mira, la casa tuya se perdió, los que tienen posesiones y bienes y carro, todo eso se perdió. Y que luego entre un sirviente tuyo y te diga, fulano, fulana, los 10 hijos que tú tenías estaban aquí en este lugar y los 10 se murieron al mismo tiempo. Y que nuestra primera reacción sea postrarte en tierra y decir, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte lo que me dijo alguien de mi iglesia en estos días, y no estoy criticando, es simplemente para que podamos establecer la diferencia. Me dice, tuve un mal día con mis hijos, bien complicado, bien cargado, estaba como irritable, y yo quise entrar a YouTube. Él dice que él se divierte, se disipa la mente viendo videos de arquitectura, parece que le gusta la arquitectura, y videos de luces, y show de luces y demás. Bueno, nada pecaminoso. Pero YouTube ese día se cayó. Yo no lo sabía, me enteré cuando le estaba dando, no estaba ilustrando algo. Y él dice que él como que se volteó a Dios, le dice, Señor, dame un chance, ¿qué es lo que te ha pasado conmigo? Porque se cayó YouTube. Y porque tenía un día malo, difícil. Eso han pasado todos los padres por días difíciles con sus hijos. Un día. Job pierde 10 hijos encima de todo lo demás. Y no se voltea para arriba y dice, Dios, ¿y qué fue? Sino que él se baja, se postra y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese hombre, Dios lo pone a través de una experiencia donde él llega a conocer a Dios de otra manera. Y al final de la experiencia, el hombre que respondió en adoración ante la pérdida que él tuvo, dice, yo de oídas te conocía. En otras palabras, me habían hablado de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Y yo estoy seguro
que Job no vio a Dios que se le apareció. No, Dios habló con él. No tuvo que aparecérselo. Y Job dice, yo ahora es que yo te conozco. Yo me arrepiento en polvo y ceniza. Y lo único que Dios hizo fue que le hizo 63 preguntas a Job, una detrás de la otra. ¿Tú te imaginas que Dios se aparezca, su voz comience a escucharse aquí y nos haga 63 preguntas, una detrás de la otra? Todas acerca del mundo físico, de la creación, ninguna del mundo espiritual. Para enseñarle a Job con las preguntas, no con las respuestas. Dios no le dio respuesta. A nada de lo que Job preguntó, Dios le dio respuesta. Pero Dios le enseñó a Job, Job, tú no sabes de lo que está hablando, ni sabes lo que está cuestionando. Respóndeme estas 63 preguntitas. Del mundo visible, imagínate si se lo hubiese hecho del mundo invisible. Cuando tú me respondas eso, yo te voy a responder tu pregunta. Bueno, si Job conocía a Dios de oídas, ¿nosotros cómo lo conocemos? De rumores. La crisis mayor que el pueblo de Dios tiene es que no conoce a Dios. Literalmente. El conocimiento de Dios es la solución a nuestros problemas. Eso no quiere decir que si yo tengo una esposa rebelde, si yo conozco a Dios, mi esposa va a cambiar mañana. No, eso no quiere decir. Pero si conozco a Dios, Dios me va a dar lo que yo necesito para vivir con una esposa rebelde. Para vivir con la esposa de Job, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Dios le quitó a Job todo lo que él tenía, menos la esposa, porque creo que Satanás le quitó a Job todo lo que tenía, menos la esposa. Yo creo que ni él la quería. Maldice a Dios y muérete. Eso es como, gracias mi amor. Y al mismo tiempo, todos nuestros problemas están atados de alguna manera u otra a mi conocimiento de Dios, sin lugar a duda. ¿Cómo yo sé eso? Porque yo conozco la historia del Jardín del Edén. Antes de la caída no había problemas. Había una relación de Adán y Eva con Dios, íntima, todo bien. Cuando ellos son expulsados del Edén, comenzaron todos los problemas. Los de ellos comenzaron antes, pero me refiero al resto de los problemas de la humanidad. Nosotros estamos fuera del Edén todavía. Nosotros nos redimieron, tenemos salvación, pero no estamos dentro del Edén. Nosotros vamos camino al Edén. Porque tú y yo no tenemos la relación personal, continua, íntima, sin pecado con Dios que Adán y Eva disfrutaron. O sea, nosotros estamos todavía expulsados, siendo redimidos, camino al Edén, que es el cielo. Ahí vamos a tener condiciones similares y mejores a las que Adán y Eva tuvieron, porque estaremos con Él, lo veremos como Él es, la comunión será continua, será sin pecado, será lo más íntima posible, y ahí estamos. En el interín, ahí van a pasar pandemias y mil otras dificultades con la intencionalidad de prepararme para entrar al jardín. Eso es como yo necesito ver eso. Entonces el pueblo de Dios necesita confiar en el Dios, no solamente que lo creó, lo llamó, lo salvó, el Dios que dio su Hijo, sino también el Dios que declara que Él está en control de todo cuanto ocurre en su universo. Los niveles de pánico que yo he encontrado en creyentes, y eso incluye creyentes de mi iglesia, no son distintos a lo que yo he encontrado en la población que no conoce a Dios. Yo tengo algunas personas de la iglesia que no han regresado a la iglesia, pero de lunes a viernes van al trabajo, van al supermercado, van a los bancos y habrán hecho alguna que otra salida. En otras palabras, todo eso está por encima del lugar que yo le doy a Dios.
Pero yo quiero que ese Dios me proteja cuando yo voy al banco, y cuando voy al supermercado, y cuando voy a trabajar. La única razón por la que yo puedo decir eso en este grupo es porque yo le he dicho esto a mi iglesia. Yo he dicho esto a la iglesia latinoamericana porque nosotros transmitimos nuestros servicios. O sea que yo no estoy diciéndole algo como a ustedes porque yo vine a traerle como una confrontación. No, yo hice un compromiso años atrás que yo no le voy a decir a ningún otro grupo de cristianos algo que yo no le haya dicho a mi iglesia primero y frecuentemente más de una vez. Porque lo que estoy haciendo es simplemente decirte, mira, esto es lo que mi iglesia ha escuchado, yo quisiera que otros también lo escuchen. Entonces, con toda sinceridad, yo quisiera animarlos a que ustedes hacer lo mismo que le he dicho a nuestra iglesia. Yo quiero animarlos a buscar el rostro de Dios, a volverse a Dios, a aumentar su tiempo de oración, a buscar su rostro, el que necesite volverse de sus malos caminos, regresar a sus caminos, a volver a congregarse, que necesitamos cierto distanciamiento, sí es verdad, para volver a congregarse, a volver a estar ahí. Porque si una pandemia es capaz de disgregar al pueblo de Dios y de evitar que regrese, yo no sé qué va a pasar si viene una persecución. Yo creo que nosotros ya probamos, cuando digo nosotros, el pueblo cristiano, yo creo que ya el pueblo cristiano probó la calidad de su discipulado con esta pandemia. Dios probó la calidad del discipulado con esta pandemia. Porque como le dice el autor de Hebreos, aquello que le escribe en el capítulo 11 de Hebreos, donde hay una serie de gente que sufrió una serie de dificultades, le dice, pero ustedes no han sufrido hasta el punto de derramar sangre. En otras palabras, sabes que antes que ustedes, y en este tiempo hay gente que ha derramado sangre por la causa de Cristo. Ustedes no están ahí, no le ha tocado eso, o sea, como que, y esta gente padeció, esta gente que está descrita en Hebreos 11 padeció. Y el autor le está diciendo, pero no crean que es una cosa del otro mundo tampoco. ¿Te das cuenta la dimensión, la magnitud como de las crisis que el pueblo de Dios vivió en el pasado y esta crisis de la pandemia que está aquí abajo, literalmente? Yo creo que este es un pequeño, pero muy pequeño desierto comparado con el desierto de los judíos por 40 años, donde no había ni agua, ni comida, ni nada. Cuando la pandemia comenzó, algunas personas en nuestra iglesia dijeron, estoy compartiendo de mi experiencia con la iglesia. Es como un conversatorio lo que estoy haciendo esta mañana, pero usando el lente bíblico. Dijeron, tenemos que reducir los gastos quizá en un 30% porque las economías se van a afectar y es posible que la ofrenda disminuyan. Y yo le decía a esta persona, que de hecho era un par de líderes con el que yo estaba conversando, y le decía, espérate, repíteme eso otra vez, porque como que no entendí. Entonces, esto fue lo que yo le dije. La razón por la que no entiendo es porque si es cierto que puede ser que las ofrendas bajen, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Entonces le decía, déjame explicártelo. Explícame dónde estaba la economía del desierto en 40 años con más de 2 millones de personas. La IBI somos 2.500 versus 2 millones. Explícame dónde estaba la economía, dónde estaba la bolsa de valores. Explícame dónde había un supermercado, un colmadito en el desierto para ir a comprar. Explícame en el desierto de dónde tú sacas oro, plata, madera de acacia, una serie de cosas para hacer un tabernáculo. Y cuando Moisés le pidió al pueblo que trajera cosas para hacer el tabernáculo, llegó un momento que tuve que decirle, ya no traigan más, que tenemos demasiado. Explícame dónde tú haces eso. Yo le dije, en IBI puede ser que las ofrendas bajen, pero no por la pandemia, sino porque Dios en medio de la pandemia haya dictaminado que Él va a hacer bajar los ingresos para forzarnos a hacer múltiples cosas, que puede ser orar, arrepentimiento, pero puede ser también que tengamos gente trabajando, recibiendo un salario que Dios entiende no debiera estar ahí.
y que tengamos que salir algunos de ellos. Puede ser que eso ocurra también. Yo no voy a decir qué es lo que Dios está haciendo porque yo no lo sé, yo no tengo la mente de Dios. Lo que yo sí sé es que cuando Dios tiene propósito, una pandemia no lo puede parar. Bueno, la historia es que nuestras ofrendas subieron un 10% durante toda la pandemia. Cuando tú comienzas a pensar en que las circunstancias externas afectan o pueden afectar los planes de tu Dios, ese Dios es demasiado pequeño. Dios puede usar la circunstancia para afectar tu iglesia o la mía, o mi vida personal, o mi economía personal. Claro que Él lo puede usar. Lo ha hecho 1000 veces. Pero no lo puedo pensar al revés. No puedo pensar que las circunstancias externas determinan y dictaminan lo que Dios puede o no puede hacer, como si Él estuviera limitado por lo que ocurra en el mundo de los mortales. Jamás. Entonces, conversando con personas de mi propia iglesia, yo seguía llegando a la conclusión: el pueblo de Dios no conoce a Dios. Porque el Dios que yo conozco no necesita del dinero de los hombres para Él hacer algo. Entonces, explícame cómo es que las economías se afectan y las ofrendas aumentan. Porque Dios estaba en el medio para probar, en este caso le doy gracias a Dios, para probar que la verdad que yo le dije al principio de la pandemia era cierta. No que yo tengo razón ni que soy profeta, porque no lo soy. Dios no me estaba probando a mí, Dios estaba probándole a nosotros que Él no tiene limitaciones, y cuando Él quiso probar eso, le mandó a decir a la iglesia de antemano, por un pastor, no un profeta, que Él no tiene limitaciones, y luego fue y lo probó. Eso fue lo que Dios hizo, para que pudiéramos conocerlo de mejor manera. Dios tiene formas. De hecho, recursos llegaron de gente que no son ni siquiera de la iglesia, literalmente hablando. Porque ¿quién dice que Dios está limitado por la gente que está aquí? Gente que ni va a la IDE llegó a enviar recursos, y en algunos casos significativos, porque Dios quería hacer cosas y quería ayudarnos a conocer mejor su carácter. Ese es mi conversatorio en esta mañana. Ángel me dijo que podía tomar unos 45 minutos. Yo creo que lo consumimos como 50, yo creo. No le dije nada que no le haya dicho a mi iglesia. Mi intencionalidad es que el pueblo de Dios tenga una idea más grande de su Dios, pueda tener una confianza mucho mayor en su Dios, y que pueda literalmente decir todo el tiempo: puede ser que yo no sepa lo que tengo que hacer, pero mis ojos están vueltos a ti. Y que sepamos cómo volver los ojos a Dios. Entonces es mi ánimo, es mi intención, en un sentido, yo le estoy dejando mi corazón sobre el púlpito, por así decirlo, de lo cargado y pesado que yo he estado, no por la pandemia, por la condición del pueblo de Dios en medio de la pandemia. Y si Dios tiene que seguir purificando su pueblo, esta pandemia será solamente el primero de muchos dolores de partos, hasta que el niño, que ya no es un niño, es un rey de reyes y señor de señores, regrese y pueda poner cada cosa en su lugar. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por este faro de luz, gracias por los líderes de esta iglesia. Te pido que tú los sigas usando. Permite que este pueblo pueda reverdecer, pueda, más allá del verdor que pueda exhibir, que su fe pueda fortalecerse, que su oración pueda profundizarse, que la idea de la imagen que este pueblo tiene, el pueblo en República Dominicana, el pueblo en Latinoamérica, es más, en el mundo, Señor, pueda agigantarse en medio nuestro y en medio de las dificultades, para que tú puedas ser Dios, o mejor dicho, para que tú puedas ser visto como verdaderamente tú eres, como el gran Dios del cielo y la tierra, que maneja aún la célula más pequeña de mi cuerpo, y nada afecta a esa célula sin que tú hayas dado permiso. Que tu pueblo pueda vivir en paz, confiando en ti, en tu protección y tu provisión. En Cristo Jesús, amén.